Bien, empecemos con la continuación de la computadora de, de Hyundai, la de 4DD o el mismo hardware para Sinotru. Ya habíamos visto la etapa switchada, que esta es una etapa mixta, bien con un componente que es un circuito integrado switchador y a través de una fórmula del feedback de un divisor de voltaje sacaban ellos 10 voltios para que este transistor PNP saque el famoso voltaje Q o 5 voltios. Habíamos visto también de que así a él entraran 30, así entraran 12 voltios, su función de él, la función de él, es netamente sacar los 5 voltios siempre con relación al transistor. ¿Correcto? Entonces vamos a ver la etapa de los transistores. Antes de todo, quería mencionarles, por decir si la computadora viene con una falla, no hay 5 voltios. Ojo que cuando hay un corto, este regulador en su datasheet nos dice que él se controla sobre voltaje, sobre corriente y sobre temperatura. ¿Qué quiere decir? Cuando ve uno de esos defectos o errores, automáticamente él corta el switcheo que estaba, por decir, 180 kHz, no sé, te va a poner por ahí 20 o en algunos modelos nada. Y eso es cuando la tarjeta tiene un corto de un componente, ya, porque lo va a ver siempre a través de las resistencias de cálculo de corriente. Siempre a través de estas resistencias de aquí, miren. No sé si se llega a ver bien cerca, vamos a ver un ratito en continuidad. Esta resistencia. Esta resistencia que está aquí, viene por acá. Y se va a esta patita, ahora la vamos a ver qué es. Ya, esa patita que yo les mencioné, que está aquí. Esa patita de ahí se va a la 2. Y acuérdense que esa patita es la que va a hacer los 10 voltios. O sea que por ahí, a través de esa resistencia, a través de esa resistencia, está haciendo un cálculo de corriente. A ver, vamos a ver una vez más aquí. Ya. Sí, o sea, quiere decir que si yo levanto esta resistencia, ya no va a pasar ese voltaje hacia comunicación con la bobina y con todo lo que tiene esa línea, pues, ¿no? R15 quiere decir que es 0.15. Quiere decir así. Es igual a 0.15 miliohmios. ¿Correcto? 0.15 miliohmios. Son resistencias bajas para hacer un cálculo de corriente. Ya que cuando el transistor, cierra circuito, estamos hablando que la resistencia está en emisor, ¿correcto? Está en emisor. Entonces aquí él tiene la resistencia. Bien, y recién aquí viene voltaje. En este caso, estamos hablando 10 voltios. Y por aquí vienen dos líneas. Bien, aquí va siempre el transistor, acuérdense que siempre él va a generar aquí un pequeño valor. Porque él tiene una caída entre base emisor, que es en la primera malla llamado en funcionamiento de transistor. Sabemos que la segunda malla entre emisor y colector es otra fórmula, pero ellos siempre van a tener una pequeña caída de 0.7. Ese 0.7 más esta resistencia hacen un pequeño divisor de voltaje. Y a través de eso, aquí va a tener voltaje 1 y aquí va a tener llamado o voltaje 0, vamos a ponerlo así. De esa manera hace un cálculo siempre, un cálculo de qué, de corriente. Entonces, si hay un corto en esa etapa, el integrado va a dejar de funcionar. Si nosotros no encontráramos los 10 voltios, vamos a hacer lo siguiente en primer paso, ¿no? Aquí vamos a suponer, pero me voy a poner un ratito en el osciloscopio que, bueno, más adelante vamos a ver esto. Hoy estuve viendo una computadora de una Volvo. Bueno, el trazador de curvas sí te ayuda mucho, te ayuda bastante, podríamos decir así. Bien, en lo que es trazo de curvas, ya daré un poco de diagnóstico de trazo de curvas.
Sé que muchos ya lo manejan. Por ahí hay algunos puntos que, bueno, que en trabajo uno va agarrando más y más experiencia, ¿no? Bueno, ya compartiremos ese punto. Voy a apagar un ratito. Listo. Entonces, vamos a lo que es corriente. ¿Cómo detecto una falla yo por corriente? Si a mí me llegó una computadora que me dicen que es del mismo hardware, por si acaso, mismo hardware, no va a variar en nada, ¿bien? Entonces, él me consume 220 miliamperios. Y me llegó a mí que no hay 5 voltios. No tengo 5 voltios, no tengo el switcheo que hay, ¿correcto? No hay campo magnético, no tengo nada aquí. Pero sí las alimentaciones están ya correctas. Bien, la prueba consiguiente es así. Ponemos nuestro multímetro, un amperímetro, por ahí, ponemos en amperaje, ¿correcto? Vamos a amperios, vamos a ponerlo DC. Bueno, todos los multitester tienen un rango de miliamperios y amperios, un máximo de 10, ¿correcto? Lo que tenemos que hacer nosotros es siempre poner en amperios, por más que ya nosotros sabemos que ellos consumen miliamperios. Bien, ellos siempre van a consumir miliamperios. Pero si hay un corto automáticamente el amperaje se eleva. Si tú pones en miliamperios, bien, entonces el equipo se puede averiar o malograrse. Entonces vamos a conectar serie. Vamos a conectar el amperio. Bien, tenemos aquí positivo a la punta negativa. Y bueno, yo voy a tocar aquí. Vamos a ver la corriente en cuánto se encuentra. Y una suposición si es que no tuviera... Bien, vamos a ver ahí. Miren aquí, atentos. Bien. Se va entre 197 y 220, correcto. ¿Por qué esa oscilación? ¿Y por qué en algunas computadoras es estable? Es por el ruido que causa, por el campo magnético que genera esta computadora, porque tenemos un campo magnético acá y tenemos un campo magnético en esta etapa, que es la etapa de los inyectores, la etapa alta. Quiere decir que si yo tengo 24, ya lo vamos a medir, que acá hay 130 voltios. ¿Cómo hace para generar eso? Bien, entonces él siempre va a estar así. Las computadoras que traen etapas, fuentes switchadas, con bobinas de más bajo microhenry, vamos a decir más bajo corriente, no genera tanto así. Ya es el ruido eléctrico que genera. Ese es el patrón de una computadora de estos tipos. Pero ¿qué pasa si no hay 5 voltios? Por lógica no va a haber corriente, si no se alimentan ellos se alimentan con 3.3, 5 voltios. Entonces en línea hago lo siguiente yo. Pongo 10 voltios externos. ¿Dónde voy a poner? En el emisor, en esta parte de acá. Yo voy a poner aquí 10 voltios. Ojo que ahorita no hay nada. Bien. Pero ¿qué hago yo? Voy a levantar la patita 2. A ver, déjame un segundo. Aquí está. Yo voy a levantar la patita 2. Aquí está. Esta patita de acá la voy a levantar. Bien, ¿para qué la voy a levantar? ¿Por qué? Porque si un de repente entra en corto el integrado, ya estoy liberando eso. Entonces yo le pongo 10 voltios a esta línea. Ya voy a suponer que está switchando, que ya estabilizó por el condensador. Bien, voy a poner aquí. Porque puede estar en corto a ver, puede estar en corto. El diodo puede estar en corto. Puede estar mal, inclusive hasta la bobina. Bien, pero vamos a primero a ponerle 10 voltios. Bien, yo le pongo 10 voltios aquí. ¿Por qué 10 voltios? Porque es el factor que él me saca, ¿correcto? Porque después de este transistor, miren aquí, a la espalda de la placa, o sea, a la vuelta de la placa, tengo otro transistor pequeño que me saca 3.3. Entonces, pongo 10 voltios. Vamos a suponer que yo le estoy inyectando 10 voltios aquí a la línea. ¿Listo? Le pongo 10 voltios y automáticamente mi amperímetro está puesto. Y yo veo. ¿Por qué él me cortó el switcheo y todo? ¿Por qué no? Pongo los 10 y automáticamente veo. Es más fijo que él se va a elevar arriba de los 800, 600, 900, hasta 1 amperio arriba. Entonces eso es para ver
si la placa está en corto. Pero ¿qué pasa si pusiste los 10 y igual no hay corriente? Entonces posiblemente haya una línea abierta, ya que tú al poner los 10 estás alimentando todas las líneas. Ya al poner todas las líneas, la que va a ser 3.3, estás haciendo trabajar al comparador y todo. Después de eso puedes hacer la otra prueba, que también le puedes poner 5 a la salida. También no vamos a decir que es lo mismo, porque al poner 10 estás llegando al comparador directo, a un comparador que le pone corriente de base. ¿Sí? Pero de ahí haces otra prueba poniéndole 5. Entonces vas a ver que si tienes corriente elevada, o al ponerle 10 o al ponerle los 5 en la salida, también no tienes nada o tienes corriente elevada. Ese es un punto de diagnóstico también. Por ahí tienes un punto de diagnóstico. Bueno, sería bueno, por ahí se me va siempre algunas cosas, ¿no? Es diferente hacer estos videos y estar en línea ahí para unas preguntas y todo eso. Pero bien, voy a proseguir. Ese es un tema, ese es un punto como diagnosticar. En todas las computadoras, vamos a decirlo así. Pero hay que conocer la fuente, que es una fuente mixta. ¿Correcto? Hay que conocer la fuente, hay que conocer dónde le vas a poner 10, dónde le vas a poner 5. Y acá ya lo tenemos bien en claro. En el emisor, 10. En el colector le vas a poner 5. Entonces ya haces tu prueba de corriente. ¿Correcto? Haces tu prueba de corriente. O por ahí hay, muchas veces cuando ya está en error, le pones todo y por ahí uno de ellos calienta fuera de lo normal también, ¿no? Pero vamos por la manera técnica, vamos a decirlo así. Listo, ahí está su corriente normal. Ahí es donde, bien, acabé todo lo que es fuente. Y quitamos el amperímetro. Bueno, eso es por el condensador grande que tiene ahí, que es normal. Ya, quita. Vamos a ver ahora. Vamos a ver aquí. Voy a explicar un poquito aquí en hoja. Y como que de ahí nos vamos a la placa. Vamos a apagar fuente un rato. Ya está, voy a ponerlo así. Y la hoja por aquí. Bueno, aquí. Bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 1 y 2. ¿Correcto? ¿Qué son esos? Son unos transistores. Ya tengo el datasheet también de cada uno. Transistores MOSFET. El código es K3155. Los dos, ambos, sí. Y aquí tengo un transistor también. MOSFET, el código es K288. Tengo un diodo. Ya. Tengo un diodo. Tengo un transistor. Y tengo un diodo. A ver, en Diesel sabemos que a ver, al primer contacto, la primera corriente es la corriente alta, ¿correcto? Para romper inercia del inyector, todo lo que se maneje ahí. De ahí viene la corriente de control. Si es de 12, de 12. Si es de 24, 24. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hace? Primero, tiene unos condensadores grandes, que aquí están. Aquí hay dos condensadores. Tienen un inductor y tienen un condensador. Este condensador viene a ser como su almacenamiento de corriente de él. Bien. Por un lado yo tengo positivo de la bobina y por el otro lado yo tengo negativo, pero no tengo negativo constante, tengo negativo switchado. Aquí está. Yo tengo, estos son los famosos MOSFET, sus terminales de él son gate, drain y source, gatillo, drenador y surtidor. Yo tengo masa aquí, le puse una línea porque hay una continuación. Hay una continuación de estos, sí. A ver un momento. Aquí está. Esta es la parte de la espalda. Vamos a decir así, o sea, la comunicación detrás. Porque aquí hay dos resistencias que no están acá. Entonces, esta comunicación de masa pasa primero por una resistencia. Estas son unas resistencias de cálculo de corriente. ¿Por qué? Porque siempre van a ser miliohmios.
pues si es 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, ya viene a ser caída, ¿no? Ya no tendría fuerza, ya no tendría pues este amperaje, este circuito. Bien, entonces ya no va a switchar con gran potencia esta bobina. Hace lo siguiente, bien, tiene la masa que pasa por la resistencia y tiene un componente, vamos a decir el integrado, que trabaja bastante en esta placa. Y en casi la mayoría de las computadoras DSL hay una de ellas que gatilla a los transistores negativos, que gatilla a los transistores positivos, que gatilla al switchador. Perdón, los positivos están aquí. Estos son los positivos de la etapa alta. Él es el componente. Este componente que está aquí es el que trabaja, vamos a decirlo así, más que todos ellos. Él es el que está como que switchea a todos los componentes. Ya vamos a ver también ahí. Bien, explicar aquí. Tienen el gatillo, tienen el valor de la resistencia. Bien, viene aquí. Acuérdense que aquí es masa. Acuérdense que aquí es masa. Ya. Viene el gatillo aquí. Y tiene un 104 que viene a ser. Acuérdense aquí. Vamos a poner en esta hojita aquí. Número 104, ¿no? Vendría a ser 10 más 4 ceros. Son 100K. 100K que se va a masa, un pull down. Ya les expliqué y vamos a ver cuando entremos a componentes y un poco de fórmulas que estos transistores generan un efecto de como condensador entre gatillo y entre el canal de gatillo cuando está activado entre source y drenaje. Bien, ellos tienen ahí una etapa como una capacitancia. Bien, entonces ellos tienen en la etapa una capacitancia ahí, que la cual, como cualquier condensador, necesita su carga y descarga, ¿correcto? Entonces, a ver, y todo lo controla este componente que les estuve comentando. Pero de ahí, por drenador, tiene punto común, quiere decir que los dos transistores son gatillados por un solo pulso. A la vez los dos tienen una sola salida hacia la bobina, hasta hacia la bobina de acá. Entonces, ¿qué hace? Si tengo positivo a un lado, al otro lado está poniéndome masa, pero por switcheo. Correcto. Entonces, a esa etapa, miren aquí. Él está switchando. Celeste viene a ser el switcheo de masa. Positivo, ¿eh? ¿Qué generó? Un campo magnético. Picos, campo magnético. ¿Y qué hace el fabricante? Pone unos diodos rápidos, ya son diodos especiales, que solamente deja pasar positivo. Miren, ánodo, ánodo y el medio es cátodo. Cátodo viene a ser la salida, acá. ¿Correcto? Bien. ¿Y la salida dónde se va? Miren, tengo dos condensadores, a uno positivo y al otro positivo. Todo esto tiene una matemática, se sabe, para sacar 130 voltios. Tiene una matemática desde el coil, desde el switcheo, desde la corriente que soportan los diodos y todo. ¿Bien? Una vez que almacenó 130 voltios, es como punto común, se va a los transistores de alta. Fíjense acá, va a los drenadores. Ahorita lo vamos a medir, los drenadores. 130 voltios está acá, esperando que gatille para que salga por source, directo o encima de cátodo y a la salida de los pines. Esto ya es a la salida del inyector. Aquí maneja una línea, dos inyectores. Bien. De ahí, vamos a decir que salió la corriente alta. Ahora necesito la corriente de control. La corriente de control también va a salir por cátodo, pero no hace punto común encima. Vienen unos transistores, canal P, que aquí están, también tienen su resistencia de control, también lo gatillan. Sale los 24 voltios, aquí están los 24 voltios. Pasa ánodo, cátodo y sale por el mismo punto, la misma línea, 24 voltios. Quiere decir, por cátodo sale, por cátodo llega a cátodo los 130 voltios
Y por cátodo también sale la 24, pero ya ingresa ánodo cátodo. El otro sale del transistor directo. A ver, vamos a medirlo aquí. A comprobar eso y también vamos a ver posibles fallas, pero vamos a comprobarlo en voltaje. Y ahí vamos a ver el switcheo y todo eso. Bien, vamos a hacerlo. Bueno, se ve que el tiempo pasa volando, pero bueno, vamos a menos a medir todo esto. Bien conectado. Positivo, negativo. Bien, listo. Entonces yo puedo agarrar con el negativo de cualquier punto de masa. ¿Dónde primero medimos? Vamos a ver aquí, según el esquema. Vamos a ponerlo por acá. Ya está. Vamos a medir los 130 voltios del condensador, que es encima de los diodos, acuérdense, el mismo punto. Acá están los diodos. Ahí vamos a ver. Mira, ahí está. 130, 131, 127. ¿Correcto? Vamos a ver el otro. Igual. ¿Y esto a dónde llega? Va a llegar diodo drenador. Aquí está. Estos son los transistores. Los transistores. Otra referencia más. Estos transistores son canal N. Son canal N. A ver, algo que quede claro. Por ahí con colegas que conocen al transistor va a decir, estás loco. Si es canal N, ¿cómo va a ser pasar positivo? ¿No? Entonces está hablando cosas que no son. Esto es un MOSFET. ¿Bien? Esto es un MOSFET de enriquecimiento. Vamos a poner aquí. ¿Listo? Canal N. Perdón. Canal N. Y tenemos otro aquí, ya canal P. Vamos a hacer esto un rápido, porque yo sé que muchos ya conocen esto. Listo. Source. Drenador. Gatillo. Vamos a poner aquí. Este es canal N y este es canal P. Se dice que canal P, ¿por qué? Porque va a dejar pasar positivo. El gatillo se activa con masa. Esta parte de acá, es que es llamado canal. Esto de aquí, no tengo otro color. Esto es como un condensador, ¿correcto? Como un condensador. Por eso que estos terminales, estos componentes que manejan tanta corriente, necesitan ser desactivados. Necesitan ser desactivados y activados. Por eso que tienen un pull down. O muchos circuitos tienen un push pull también. Bien. Bien. Pero ¿qué pasa? El fabricante utiliza el canal N para pasar positivo. Acuérdense que en el drenador aquí, miren aquí, está el positivo, los 130. Los 130. Quiere decir que él al canal N no lo hace trabajar en directa, vamos a decirlo así. Lo está haciendo trabajar en inversa. El que era la fuente ya no es la fuente, esta es salida. Y el que era salida ahora es fuente. Por aquí entra el positivo. ¿Quién? Los 130 voltios. Los 130 voltios y va a salir por source. Sale por source. Perdón. Sale por source. Va a pasar por un diodo. Bien. Y ese diodo ánodo cátodo sale por acá. Listo. Sale al inyector. Ya de aquí se va el inyector. Bien. Entonces, estamos en el voltaje, los 130 que le dije que trabaja a la inversa. Por aquí está. ¿Ya? Ahora, él queda ahí hasta que quiere ser gatillado. Bien. Y los 24 voltios, perdón, en este caso la fuente es 29, ¿no? No estoy aquí. Está aquí. ¿Dónde está? Aquí. En estos J550. Ellos son, vamos a ver, canal P. Ellos sí son canal P, los 24. Una vez que terminó la etapa de ruptura del inyector de la inercia y salió los 130 voltios, abrió el inyector, ya viene la etapa de control, acuérdense. Entonces ya trabaja la etapa baja, vamos a decir así, ¿no? Y atraviesa el diodo, ánodo y cátodo. Entonces los 130 voltios están esperando el drenador, en ambos, ¿ya? Y es donde sale el negativo, perdón, el positivo.
el positivo. Ahí les explico cómo está la etapa alta y la etapa de control. Bien, este es el diodo. Este es el diodo. Y en el diodo, en el cátodo, yo ahorita tengo 15 voltios. Debería haber 12 porque mi fuente debe ser 24, pero como mi fuente es 29 o 30, hay 15. Pero ¿por qué en diodo hay 15? Entonces quiere decir que yo, a mi salida del inyector, miren acá afuera en el conector, tengo 15. Esto es para que se dé cuenta el circuito abierto. Pero ¿cómo sacó 15? Sacó 15 de esta manera. ¿Por qué medimos 15? O debería ser 12, ¿no? Porque mi fuente es de 30, como les digo. Porque a la espalda, voy a apagar un rato, a la espalda de la placa, miren estas dos resistencias. Bueno, ahí no le anoté el valor, pero acá están. Son estas dos de aquí. Estas dos. En estas dos, miren ustedes qué es lo que pasa. En estas dos, yo tengo tierra aquí. Una es tierra y la otra es positivo 24. ¿Dónde están los 24? Por aquí. Aquí, positivo 24 y el otro es tierra. Como está enseriado, así acá, miren. Miren aquí, positivo y, perdón, negativo y positivo. Tengo acá un divisor de voltaje, ¿correcto? Entonces, él me está haciendo esto. Él me está haciendo esto. Negativo y tengo positivo. Vamos a poner acá positivo. ¿Qué hace? Voltaje 1, aquí. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿por qué ahí está en la mitad? Porque simplemente las resistencias son del mismo valor. O sea que ahí no hay variación. Es por eso que está sacándome la mitad. Y eso, mire dónde llega. K dice acá. Va al diodo. Bien. Va al diodo. Y aquí tengo yo el transistor que va por la patita del gatito. Ya eso lo voy a explicar más detallado, pero que se entienda el por qué sacó ese voltaje. Y eso es como un... Bien, y acá viene la otra parte. Bueno, eso tendría que ir, sí, va acá. Ya, esto va aquí. Cuando ya la etapa negativa salta aquí. Bien, esto sale también al inyector de aquí. Inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4, inyector 5, inyector 6. En este caso, como esta placa es de 4, 2 no trabajan. Bien, entonces, al hacer el efecto en el inyector, ya para acabar esto, al hacer el efecto en el inyector, sabemos que cuando hay un inductor, tengo positivo y negativo, y al cortar estos dos, teóricamente a través de las leyes dicen que la corriente se invierte. Al invertirse la corriente, pues simplemente hay un diodo en cada cable de cada pulso. Y ese diodo, que hace, como el campo magnético, la corriente del inductor, del inyector, que está ahí desactivado, pero con una corriente todavía, como es una bobina, se comporta como un almacenador de corriente. Solo deja pasar el positivo. ¿Y a dónde se va? De nuevo a la etapa alta, porque aquí están los condensadores de la etapa bus. Bien, de ahí vamos a ver cómo hace el feedback de ellos, esa parte del feedback que es importante. Bien, espero que se haya entendido. A veces trato de avanzar rápido, pero no creo que es lo correcto. Y algunas consultas o preguntas, no, hacerlas normal. Ya estoy ya con las computadoras de CAD lista. La de CAD y una va a ser de una liviana, cualquiera de ellas. Si ustedes tuvieran una marca en especial, un modelo en especial, me la comunican. Yo tengo muchos esquemas trabajados internos y normal, yo gustosamente se las comparto, pero sería bueno que me dijeran si tuvieran una computadora en especial. Pero ya viene la de CAT, les informo, los colegas que ven maquinaria pesada, línea amarilla, voy a hacer un poco de CAT también y de Volvo. Ya, bueno, espero que les haya servido algo y ya nos vemos en el próximo video.